Bases genéticas de un individuo. ¿Qué son las bases genéticas de un individuo? Son las características que tiene un individuo, las cuales dependen de la especie de la información genética que portan los cromosomas. ¿Cuáles son las bases genéticas de un individuo? Son los genes, alelos, homocigoto, heterocigoto, gametos. Los genes son pequeños fragmentos de largas cadenas de ADN que determinan la herencia de una característica determinada o no por un grupo de ellas. Alelos es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada una de estas tiene diferentes secuencias, codificación INCA, y pueden o no ser modificables. Homocigoto es el organismo que procede de la unión de gametos de igual dotación genética. El heterocigoto tiene dos genes iguales en lugar de dos cromosomas que determinan un mismo carácter genético. Esto se refiere a haber heredado dos formas diferentes en un gen en particular, una de cada progenitor. Los gametos es cada una de las células masculinas y femeninas, las cuales se unen durante la fecundación. El gen masculino, espermatozoides, suele ser pequeño y móvil. El gen femenino, óvulo, es inmóvil y con abundante citoplasma. A continuación voy a hablar de las características genéticas de un individuo. Seguramente nos causa mucha curiosidad por qué una persona es físicamente como es, o por qué tiene rasgos tan parecidos con sus padres. Muy bien, hablar de estas características tiene mucho que ver con genotipos y fenotipos. Pero, ¿qué son los genotipos y fenotipos? Antes de responder esta pregunta, sería bueno recordar lo que son los genes. Los genes son la unidad funcional de la herencia o una secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ADN. O puede llamarse también que son pedazos o segmentos que dispuestos de forma secuencial forman el ADN. O de una forma más conceptual diríamos que los genes o el gen es la unidad de acopio o almacenamiento de la información que va a pasar a la siguiente generación. Y tiene una capacidad particular, la capacidad de sufrir réplica, de sufrir mutación. También rigen y regulan la expresión de un fenotipo. ¿Cómo así que rigen y regulan la expresión de un fenotipo? Bueno, precisamente para saberlo respondamos qué son los genotipos y qué son los fenotipos. Cuando hablamos de genotipo, nos estamos refiriendo al material genético, al conjunto de toda la información transmisible que contienen los genes o los alelos heredados de un gen en particular. Esos son los genotipos o el genotipo. Y cuando hablamos de fenotipo, nos referimos es al resultado o la expresión de los genes. Dicho de otra forma, son los rasgos o características observables en un individuo, características físicas, fisiológicas, bioquímicas o incluso conductuales, ya sean dominantes o recesivas. Por eso decíamos que los genes, que están muy relacionados obviamente con el genotipo, rigen y regulan la expresión de un fenotipo. Y parte de esta expresión la podemos observar tomando como ejemplo esta imagen de una de las leyes del señor Mendel. En el ejemplo, los genotipos corresponden o representan las dos letras A mayúsculas, el par de A mayúsculas y A minúsculas y el otro par de A minúsculas. Mientras que el fenotipo corresponde a las características físicas como el color amarillo o verde, la textura rugosa o lisa o la forma como tal de la semilla. La ley de Mendel sienta las bases para que tiempo después pudiéramos comprender cómo funciona la herencia. Muchas gracias, señor Mendel. Claro, en el aspecto humano es más complejo que hablar solo de letras mayúsculas y minúsculas o de colores, ya que involucran nombres y localizaciones de genes específicos en algunos cromosomas del genoma humano. Entonces, podemos decir que el genotipo será
el contenido genético, que dictará las características del individuo y que aportará parte del genotipo a su descendencia, mientras que el fenotipo será las características físicas, como vemos a la derecha, fisiológicas, bioquímicas y hasta conductuales de un individuo. En otras palabras, es el resultado de los genes. Entonces, tener como resultado semillas amarillas, como vemos a la derecha, es un fenotipo. Padecer de déficit de atención es una característica fenotípica. O padecer anemia de células falciformes, esas células en forma de grano de arroz, es un fenotipo, entre otras. Ahora bien, un fenotipo determinado surge de la interacción de su genotipo y su medio ambiente o factores ambientales. En otras palabras, los genes más factores ambientales determinan la expresión de los rasgos. Este medio ambiente puede ser macro, es decir, temperatura, lluvia, o micro, alimentación y manejo. Ahí podemos observar las referencias bibliográficas donde se tomó el material y a continuación mi otra compañera hablará del siguiente tema. Muchas gracias. A continuación voy a hablar de relación entre características genéticas y el comportamiento. Genética de la conducta. Es el estudio de factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. Relación entre genes y comportamiento. Las aportaciones de la genética de la conducta como resultado de la genética molecular, cuando se desconocen los procesos básicos mediante los cuales los genes ejercen su influencia sobre la conducta, se tiende espontáneamente a creer que los genes influyen directamente en nuestro comportamiento, es decir, codifican la conducta. Todas las enfermedades del ser humano pueden considerarse resultado de la interacción entre el genotipo peculiar de un individuo y el entorno, pero en algunas afecciones, las alteraciones en un solo gen determinan por sí solas, sin necesidad de estímulos ambientales extraordinarios. La aparición de rasgos fenotípicos, me refiero a las enfermedades hereditarias monogenéticas o de herencia mendeliana. Pues bien, incluso en estos casos, sus efectos sobre la conducta son también indirectos. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a hablarles de la heredabilidad y características psicológicas. Heredabilidad, ¿qué es y cómo afecta a nuestra conducta? ¿Cuántas veces nos han dicho que nos parecemos a nuestros padres? Las comparaciones pueden llegar a ser hasta odiosas, pero no son pocas las veces que creemos que somos un vivo reflejo de nuestro padre o de nuestra madre. Múltiples estudios indican que el ambiente y la genética influyen de la misma manera, en un porcentaje del 50% cada uno. ¿En qué grado de la genética influye realmente en un tipo de personalidad o trastorno? Hay una idea que sostiene que la personalidad o los trastornos mentales son heredables, siendo influidos por el presentar en el genotipo uno o dos genes. Aquí están como estudios de gemelos disigóticos y gemelos monocigóticos. Estudios de gemelos. Debido a que son un clon del otro, es lógico pensar que cualquier diferencia psicológica se debe a algún factor ambiental que uno de los dos ha podido presenciar mientras el otro no. Los estudios entre gemelos idénticos adquieren gran interés cuando se hace con aquellos que han sido separados y criados por familias diferentes. En base a ello, si se encuentran similitudes comportamentales, se podrá deducir que los comportamientos compartidos serán fruto de un origen genético. Aquí están las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Daniel Rico y presentaré la influencia del ambiente en la heredabilidad de las características psicológicas.
Primero que todo, ¿qué es el ambiente? Es posible referirnos al ambiente de una persona como todo aquello que sucede, experimenta y afecta a un individuo en su desarrollo como ser humano. Todo contexto social, cultural y político en el que se ve involucrada la persona y que permea a ésta al nacer y en su desarrollo. ¿Cómo el ambiente influencia nuestra conducta y nuestro comportamiento? La herencia nos predispone y nos limita frente a ciertos comportamientos, pero el ambiente determina su expresión, plantea García. Hay 4 ambientes que ha identificado García, los cuales influyen de gran manera en la heredabilidad y en el desarrollo de las características psicológicas. Serían entonces el ambiente físico, el ambiente emocional, el ambiente mental y el ambiente social. El ambiente físico se refiere a todas las personas cercanas que lo rodean y que lo acompañan en su desarrollo como persona. Entendemos por esto como la familia, los amigos, así como también al entorno físico que lo acompaña en su crecimiento. En, en, con esto nos referimos al territorio, al clima, a la hostilidad, digamos al contexto ya real y físico en el que se encuentra la persona al nacer y en su desarrollo como niño y adolescente y adulto. En el ambiente mental, las creencias y pensamientos que ha formado en su mente y que ahora hacen parte de su personalidad. A medida que ha ido creciendo, se ha visto permeado e influenciado por los diversos pensamientos y creencias de su familia, de su entorno más cercano, de sus amigos, los cuales le han formado, le han propiciado un tipo de pensamiento y un tipo de creencias, de las cuales hace parte ahora su personalidad y con las cuales va ahora a tomar decisiones y va a interactuar con el resto de las personas. En el ambiente emocional, el cariño, la comprensión y otros factores influyen en el desarrollo sentimental del individuo. Si una persona al estar en crecimiento eh, no ha recibido afecto, no ha recibido esas emociones de, de compañía y esa compañía por parte de sus padres o de su familia, de sus amigos, eso va a tener ciertas repercusiones y ciertas características en el desarrollo y en las posibilidades que esta persona tenga en su personalidad y en su conducta. Así como si ha recibido esto, va a tender a ser con otras características muy diferentes. El ambiente social, como García lo plantea, es la sociedad y la cultura y el comportamiento de estos afectan la conducta de las personas. Es por esto que importa mucho el lugar, la cultura donde hemos nacido, porque asimismo va a comenzar a generarse, a conformarse nuestra forma de percibir el mundo como tal, ya que vamos a estar inmersos en esa cultura y vamos a adoptar muchas de las posiciones ideológicas que ésta tiene en cuanto a religiones, pensamientos, política y establecimientos sociales que están ahí presentes. Bueno, ahorita hablaremos de la epigenética. Quiero compartir con ustedes esta frase de Manuel Steller: si los genes fuesen palabras sueltas, la epigenética representa los puntos, las comas y demás signos de ortografía que nos permite entender una secuencia. Nessa Cary, en su libro La revolución epigenética, se refiere a esta como el conjunto de modificaciones de nuestro material genético que cambia la manera en que nuestros genes se encienden y se apagan sin alterar a los genes en sí mismos. Con esto quiero dar a entender que cuando hay un cambio en el ambiente lo suficientemente relevante para la persona que lo experimenta, hay una modificación en la forma en que los genes se expresan, sin necesidad de haber alteración de la secuencia de ADN. Dichas modificaciones son heredables, pues responden a una adaptación del individuo al ambiente. Es por esto que, por ejemplo,
hemos, digamos, hemos tomado eh, formas de resolver situaciones de ciertas maneras muy peculiares, porque esas situaciones se les presentaron a nuestros antepasados, valga la redundancia, en el pasado, y ellos encontraron una solución, y esta solución ahora hace parte de su repertorio para poder vivir. Esta solución ellos nos la heredan y por eso siempre nos encontramos realizando o enfrentando ciertos problemas o ciertas situaciones de cierta manera específica que muchas veces difiere de la de las otras personas, porque esa fue la solución que encontró en este caso, por ejemplo, nuestro clan, nuestra familia. Eh, y también esto se eleva hasta la parte de la cultura, la sociedad, el país, eh, incluso con los seres humanos. Nosotros como especie encontramos ciertas maneras de solucionar nuestros problemas, de sobrevivir, y todo esto ha comenzado a hacer parte de nuestra estructura de ADN para que los nuevos seres humanos que nazcan vengan ya con esta información. Por eso no interactuamos con el mundo al igual que lo hacían nuestros antepasados, porque ya venimos con una evolución genética que propicia ese desarrollo que hemos tenido a lo largo de todos los tiempos. Gracias a la epigenética, podemos afirmar que las experiencias que han vivido nuestros ancestros, especialmente las que viven las madres durante el embarazo, propician una predisposición concreta por parte de nosotros a los estímulos del ambiente, convirtiendo a cada individuo en único, permitiendo que se adapte cada vez de manera más eficiente a su entorno particular. El entorno que viva la madre, eh, tanto biológicamente como emocionalmente, en el estado de embarazo, va a afectar directamente al feto en formación, y esto a su vez va a afectarlo a lo largo durante toda su vida en su posterior desarrollo como ser humano. Por eso es muy importante cuando las madres quedan embarazadas se tiene la pareja, tener mucho cuidado en la parte de gestación, porque en esta parte va a influir mucho el ambiente de formación eh, la posterior persona que nazca. Va a ser muy condicionada de cierto modo y va a tener ciertas características que adoptó y que vivió su madre en ese tiempo, en ese momento. Genoma y epigenoma. Quiero compartir con ustedes esta frase, este párrafo. El ADN y su expresión siempre estarán adaptados a situaciones y experiencias que vivieron nuestros antepasados, para que nosotros tengamos la oportunidad de relacionarnos con nuestro ambiente de la mejor forma posible. Al mismo tiempo, cuando encontramos cuando encontramos formas diferentes de adaptarnos a nuestro entorno, entonces tenemos la oportunidad de encender o apagar distintos genes para activar partes diferentes de nuestro ADN, dando lugar de esta forma a la evolución. Somos la expresión de nuestros genes, el genoma, pero sobre todo somos la expresión de nuestro epigenoma. Somos organismos con capacidad de aprendizaje. Podemos albergar las experiencias vividas en nuestros genomas y pasárselas a nuestros descendientes, quienes a su vez incorporarán sus experiencias vitales a su genoma para continuar la evolución humana. Y bueno, esto era todo lo que quería compartirles en cuanto a la influencia del ambiente. Espero les haya gustado y que estén muy bien.